de que como él se preparó, pues véngase y vámonos recio, porque aquel que quiere algo está de mi mano. Yo le doy mi mano para que se levante y camine y vámonos recio. Eso es todo lo que quiero, que caminemos, que avancemos, que le demos hasta donde sea. Así es de que vente y dale con todo. Si ya agarró el capote, ahora torea al toro. Gloria al Señor Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Voy a agarrar el otro mejor. Estoy muy chiquito. Yo lo agarro, hermano, no se preocupe. No, está muy grande para mí ese. Amén. Estoy contento, hermano, y alegre y a la vez nervioso de estar aquí. Dios bendiga a nuestro pastor Oscar Flores, que nos da el apoyo, ¿verdad? El soporte, la cobertura. No cualquier pastor da la cobertura para alguien para que predique, y nosotros tenemos un buen pastor que nos da cobertura a los que queremos predicar, a los que queremos cantar, y por eso debemos dar gracias a Dios porque tenemos un pastor que cree en nosotros. Como 4 nada más. Bueno, yo sí creo que tenemos un pastor que cree en nosotros y que nos da cobertura. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Aleluya. Amorcito, ¿puedo ir por mis lentes? Creo que se quedaron en la camioneta y no veo. Amén. Hermanos, pues como todos sabemos, el viernes no tuvimos el culto, y sí, ciertamente yo me preparé para predicar el viernes. Y como ustedes saben, esta semana en el mundo se celebra la semana del Pascua, el Pascua y la muerte. Y las llaves están allá arriba, hija. La muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y eso lo hacen cada año, hermano, y celebran que Jesucristo fue a la cruz y murió, y luego celebran que resucitó, hermano. Pero nosotros, los pentecostales, los del nombre, los apostólicos que hemos creído en un Dios vivo, debemos celebrarlo todos los días, porque todos los días el Señor está con nosotros. No nada más celebrar cada año que Él resucitó, sino celebrarlo todos los días, porque nosotros vivimos porque Él vive. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pueden sentarse, hermanos, un momento. Doy gracias a Dios una vez más por la vida de nuestro pastor Oscar Flores. ¿Cuántos dan gracias a Dios por nuestro pastor? ¿Cuántos oran por su pastor? Amén. Y yo creo que todos los que estamos aquí, de alguna u otra manera, siempre que oramos, nos acordamos de él, ¿verdad? La Biblia dice: acordaos de vuestros pastores. Y siempre oramos por él, pero no nada más por él, hermano. Hay que orar también por su familia, por su esposa, por sus hijos, por sus nietos, porque esa es la nueva generación que viene anunciando el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sus hijos, sus nietos van a anunciar el nombre del Señor Jesucristo. Y yo soy cuarta generación, estaba con 2, 3, cuarta generación, pero no del nombre. Mi bisabuelo era trinitario, mi abuelo fue trinitario, mi papá fue trinitario. Después conocimos del nombre y nos bautizamos en el nombre de Jesús. Hace unos días yo le pregunté a mi mamá: mami, ¿qué fecha fue que nos bautizamos? Porque ya no me acuerdo. Y mi mamá me mandó la fecha, y fue el 26 de mayo de 1996. 26 de mayo de 1996, nosotros nos estábamos bautizando en el nombre poderoso de Jesús. Y solamente nos bautizamos 5 personas ese día: mi mamá, mi papá, yo y 2 hermanos de la iglesia. Y ya creo que ya les conté esa historia, que ese mismo día mi abuelo llegó y nos corrió de la casa y hizo un desastre. Y bueno, gracias, amor. Amén. Ahora sí ya veo. Y desde esa fecha, hermanos, desde 1996 hasta la fecha, no nos hemos apartado del nombre del Señor Jesucristo. Siempre hemos estado en la iglesia pentecostal. Y entonces puedo decir que ahora yo soy la segunda generación del nombre, cuarta generación dentro de la iglesia, pero la segunda generación del nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos de estar bautizados en el nombre poderoso de Jesús? Amén. Estamos contentos porque estamos en el verdadero, y ese es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuántos todavía no están bautizados en el nombre de Jesús? Levante la mano.
Todos estamos bautizados en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, pues como les digo, estoy más nervioso que quién sabe qué, porque que predicar un viernes no me siento tan nervioso, pero predicar un domingo sí me siento muy nervioso. Así que si por ahí se me van algunas palabras chuecas o el acento jarocho, ustedes disculpen. Amén. Aleluya. Y quiero invitarles, hermano, en esta tarde que se pongan de pie. Aleluya. ¿Cuántos tienen un Dios sanador? ¿Cuántos tienen un Dios libertador? ¿Cuántos tienen un Dios milagroso? ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso? En esta noche, hermano, yo quiero traer una historia muy bonita, una historia que quedó marcada en la Biblia y en la historia de la humanidad. Y esta historia, hermano, viene desde Isaías. Muchos sabemos que Isaías profetizó acerca del nacimiento de Jesús. Isaías profetizó acerca de que iba a venir un Salvador. Isaías también dijo: porque el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Jehová para dar buenas nuevas a los abatidos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y Isaías, hermano, habló acerca de esta historia que voy a decir hoy también. Pero aparte, hermano, de ser una historia que marcó el ministerio de Jesús, marcó la historia de muchos de los que estamos aquí hoy en día, porque de alguna o de otra manera hemos escuchado esta historia. Y hoy trataremos, hermano, de explicar qué pasó después de ese evento, del cual hay una cosa muy en particular que se va a hablar el día de hoy. Y hasta el día de hoy, hermano, desde esa fecha hasta el día de hoy, todavía se habla de esa cosa en particular. Hablaremos del manto del Señor Jesucristo. ¿Dónde quedó el manto? ¿Para qué servía el manto? ¿Y por qué Jesús usaba ese manto? ¿Será que todavía hoy, hermano, se puede hacer uso del manto de Jesús? ¿Será que todavía hoy puede hacer milagros como lo hacía antes? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir al libro de Marcos, el capítulo 6, versos 53 al 56. Libro de Marcos, capítulo 6, versos 53 al 56. Cuando lo tengan, voltea con tu hermano y dile: hermano, ya lo tengo. Marcos 6:53 dice: en el nombre poderoso de Jesús. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. ¿Cuántos conocen a Jesús? Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que Jesús estaba. Y donde quiera que entraba, hablando de Jesús, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Todos los que le tocaban quedaban sanos. Y yo no sé, hermano, usted, pero cada vez que leo la Biblia y escucho y leo algo que el Señor Jesucristo hizo en ese tiempo, hermano, yo me imagino ese momento cuando el Señor Jesucristo estaba haciendo ese milagro, hermano, y mi cuerpo se estremece, mi mente empieza a trabajar en eso. Yo decía: qué tan poderoso es eso, ¿verdad? Pero eso no se quedó ahí, hermano, porque hasta el día de hoy nosotros podemos hacer cosas poderosas en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos, hermano, y diríjalas hacia mí. Vamos a orar para que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde por tu amor y misericordia. Gracias, Señor Jesucristo, por tu hermosa presencia en este lugar. Porque antes, Dios, de que llegáramos, tú ya estabas aquí. Porque cuando nos propusimos venir a este lugar, Señor, tú ya estabas aquí esperándonos para bendecirnos, para llenarnos de tu presencia, para llenarnos de tu Espíritu Santo, Señor. Ahora te doy gracias, Padre glorioso, y bendice la lectura de tu palabra. Bendice, Señor Jesucristo, este lugar en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén y amén. Pueden sentarse dando un gloria a Dios.
¿Sabe, hermano? Lo que me emociona de leer este tipo de textos, de este tipo de lecturas es, hermano, que hasta el día de hoy todavía podemos ver que nuestro Dios no ha cambiado. Hasta el día de hoy todavía podemos ver ese mismo Dios que hacía milagros, lo podemos ver todavía el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Y si no me crees, hermano, solamente quédate mirando en un espejo, porque tú eres un milagro del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Él sigue siendo el mismo, hacedor de milagros, hacedor de prodigios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, cuando Jesucristo se bautizó, leyendo ahí en el libro de Marcos, en sus primeros capítulos, inmediatamente dice la Biblia que él se fue al desierto. Y estando en el desierto, el diablo tentó a Jesús, pero Jesús lo derrotó una vez más. Cuando Jesús regresó del desierto, hermano, él empezó su ministerio público. Y para ser exactos, hermano, Jesús empezó en Galilea. Allí en Galilea llamó a sus primeros 4 discípulos, entre ellos Simón, que más adelante le cambiaría el nombre por Pedro. El Señor Jesús hizo milagros, sacando espíritus inmundos, sanando a la suegra de Pedro. Quizás por eso más adelante Pedro negó a Jesús, ¿verdad? Entonces en ese lugar también había echado fuera demonios, había curado leprosos. Y después, hermano, de hacer un sinfín de milagros, él pasa y llama a un recaudador de impuestos llamado Leví, que después se llamaría Mateo. Hermanos, se llama Mateo. Fue ahí, hermano, cuando Jesús empezó a enseñar en parábolas también. Pero ahí mismo, hermano, sucedió una de las historias más impactantes para mí dentro de la Biblia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando ya no hay esperanza, cuando todo está perdido, cuando ya no tienes fuerzas, cuando estás desesperados, cuando te dijeron ya no se puede hacer nada, la única solución para eso es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y este pasaje, hermano, que hemos leído registra cierto momento especial en el ministerio público del Señor Jesús. Este pasaje, hermano, es extraordinario porque la Biblia describe todo el que le tocaba, ¿verdad? Así leímos en Marcos, ¿verdad? Todo el que le tocaba, no algunos, no el 50%, no el 20%. Dice que todos quedaban. Todo aquel hermano que hizo el esfuerzo de acercarse al Señor Jesús para tocarlo a él, no se regresaba a su lugar igual como él había llegado con Jesús. Cuando ellos llegaban con Jesús a tocarlos, ellos llegaban sanos, regresaban bien para sus casas porque habían recibido lo que estaban buscando. Y hermano, yo quiero decirte que hasta el día de hoy el Señor Jesucristo sigue siendo igual. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Por eso, hermano, el esfuerzo que has hecho para venir aquí esta tarde, Dios te lo va a recompensar. No importa la necesidad que puedas tener en tu vida, pueden ser finanzas, puede ser tu matrimonio, pueden ser tus hijos, puede ser sanidad, puede ser en tu trabajo. No importa, hermano, lo que sea, porque mi Dios no está limitado a ciertas cosas, porque mi Dios sigue siendo el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, hermano, cuando comenzó el ministerio público del Señor Jesús, la gente realmente no sabía mucho acerca de Jesús, porque Jesús apenas estaba empezando su ministerio, ¿verdad? Entonces la gente quizás tampoco se hicieron anuncios de decir: hey, el Señor Jesucristo va a venir a esta aldea, vamos a organizarnos así, por favor no se acerquen así. No había anuncios, sino que la gente, como Jesús empezó a trabajar y a contestar algunas preguntas, la gente se empezó a acomodar a medida que fue avanzando su ministerio, hermano. Que por cierto, muchos sabemos, el ministerio del Señor Jesús solo duraron 3 años y medio. Amén. La gente fue descubriendo, hermano, en esos 3 años y medio más y más acerca del poder extraordinario y tan grande que había en el Señor Jesús.
Incluso, hermano, podemos observar en la Biblia que muchas veces se acercaban a hacerles preguntas al Señor Jesús porque ellos no sabían cómo responder esa pregunta, y el Señor Jesucristo les contestaba la pregunta. Amén. Hacían ciertas preguntas, hermanos, que demostraban que ellos se sentían un poquito confundidos, o tal vez ignoraban hasta cierto punto lo que el Señor Jesús podría hacer con ellos. Fue cuando Jesús, al ir respondiendo, hermano, a la gente, que la gente se empezó a dar cuenta que el Señor Jesús sabía lo que estaba haciendo, que el Señor Jesús estaba lleno de poder, que el Señor Jesús estaba lleno de sabiduría. Amén. Jesucristo les bendecía más y más, y cuando descubrían algo, hermano, Él solo les ampliaba el repertorio, por decir así. Él solo les ampliaba la capacidad de bendición. Por ejemplo, hermano, al principio, cuando empezaron a darse cuenta que Jesús sanaba a los enfermos, ellos venían a donde estaba Jesús, y tal vez, hermano, yo no sé, tal vez se formaban en fila de a uno por uno para que el Señor los sanara. Quizás iban acercándose al Señor Jesús y quizás no entendían cómo Jesucristo podía trabajar o cómo podía funcionar el poder del Señor en ellos, ¿verdad? Quizás ellos sentían la necesidad de que Jesús necesitaba dedicarles más tiempo a ellos, como muchas personas hoy en día se molestan si el pastor no les llama por teléfono, se molestan si alguien no los saludó, se molestan si alguien no los invitó, y muchas cosas, ¿verdad? Quizás la gente en ese momento también necesitaban o sentían que Jesús tenía que darles un poquito más de tiempo, un poquito más de atención a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, hermano, el ministerio del Señor Jesús llegó a abarcar y a lograr bendecir mucho más que eso, mucho más que solamente a uno, en una manera realmente multiforme. En otras palabras, en una manera realmente grande y de muchas maneras. ¿Cuántos dicen amén? Pero en este capítulo, hermano, una mujer que llevaba mucho tiempo con una hemorragia, y que la Biblia, hermano, no dice en verdad que era la enfermedad, solamente dice que tenía una hemorragia, ¿verdad? Y esta mujer, hermano, había gastado todos sus ahorros. Quiere decir que esta mujer tenía quizás posesiones, tenía dinero, tenía una vida muy acomodada quizás, pero había gastado todo lo que tenía en doctores y nada había pasado. Simplemente su enfermedad no se había curado, no había tenido éxito. Exactamente, hermano, ¿cuál era la enfermedad? Pues la Biblia no lo dice, solo dice que tenía una hemorragia que no podía contener. Y esta mujer, hermano, cuando oyó que Jesús vino a ese lugar donde ella estaba, ella fue acercándose a él. Ahora, mi pregunta es, hermano, ¿de dónde ella pudo saber que el Señor Jesucristo sanaba enfermos? Quizás alguien le testificó, no lo dice la Biblia. Quizás alguien habló con ella y le dijo: hey, va a venir el Señor Jesucristo y está sanando enfermos. Tampoco lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero obviamente, hermano, esta mujer, en su desesperación, ella decidió que iba a hacer lo que nadie más había hecho. Porque la misma ley levítica, hermano, señala que una mujer que tuviera hemorragia de sangre tenía que ser maldita, ¿verdad? No podía andar caminando entre la gente, no podía quizás ni estar dentro del pueblo, porque todas las cosas que ella tocaba se volvía malditos según la ley. Entonces, esta mujer no le importó, quizás estaba pensando: si yo voy a ese lugar, tal vez pensó que acercándose quizás no la iba a hacer caso, quizás alguien la iba a apartar, o quizás alguien le iba a decir: hey, tú eres maldita, tú no puedes estar aquí. Pero a ella, hermano, no le importó eso. No le importó que si Jesús lo iba a rechazar, no le importó si alguien más le iba a impedir llegar. Cuando ella llegó, hermano, hasta donde estaba el Señor Jesucristo, no solamente vino para ver al Señor Jesucristo, sino que en su corazón había propuesto tocar el borde del manto del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Esta mujer, hermano, no solo vino por detrás de él, dice la Biblia, sino que Jesús ya iba en una misión. Es decir, cuando esta mujer decidió ir con el Señor Jesucristo, todos sabemos la historia de Jairo, ¿verdad?
Dice que Jairo fue con el Señor Jesús y le dijo: mi hija está enferma, ven a mi casa para sanarla. ¿Cierto o no es cierto? Y fue precisamente en ese momento, hermano, cuando Jairo estaba hablando con el Señor Jesús, que el siervo de Jairo llegó a decirle: hey, ya no molestes más al maestro, te traigo una mala noticia, tu niña ha muerto. Imagínate, hermano, que este hombre está ya hablando ahí con Jesús, pidiéndole que fuera a su casa para orar por su hija, cuando su siervo viene con la noticia de que ya no molestara al maestro porque la niña estaba muerta. Jesús, hermano, alcanzó a oír lo que el siervo le dijo y le dijo a Jairo: no temas, yo voy contigo. Y fue, hermano, precisamente en ese momento cuando Jesús ya estaba caminando hacia la casa de Jairo. Quizás ahora Jesús ya estaba yendo un poquito más rápido porque necesitaba hacer ese milagro. Y quizás, hermano, la gente estaba ahí amontonándose con Jesús y quizás no lo dejaban pasar. Y fue cuando Jesús le dijo: todos se quedan y solamente los 4 discípulos que había llamado primero tenían que ir con él. ¿Cuántos dicen amén a su nombre? Esta mujer, hermano, tuvo que hacer un esfuerzo extraordinario para poder llegar hasta donde estaba el Señor Jesús. Sin duda, hermano, esta mujer se tuvo que esforzar, porque después de 12 años con una enfermedad debilitante, yo me imagino, hermano, que ella no había estado caminando muy rápido, pero ella había propuesto en su corazón que si solo pudiera tocar el borde del manto de Jesús, ella sería sanada, porque esa era su fe. Mire lo que estaba hablando el pastor ahorita acerca de la fe, que la fe es las cosas que no vemos, ¿verdad? Esta mujer había propuesto en su corazón y tenía fe de que si tocaba el borde del manto de Jesús iba a quedar sana. ¿Cuántos dicen amén a su nombre? A su nombre. Humanamente, hermano, quizás el Señor Jesús no estaba consciente del hecho de que alguien se venía acercando, aunque él también era Dios manifestado en carne, y como tal quizás él sabía como Dios que alguien venía acercando, pero como humano él no sabía que alguien venía con una tremenda necesidad. Ahora, hermano, ella había dicho que si lo tocaba en la espalda, en el brazo, en el cuerpo, no, ella había dicho: si tan solo tocare el borde de su manto. Eso quiere decir, hermano, que aunque se acercara a Jesús, ella iba a tener que agacharse. O sea, no iba a ser fácil para ella llegar hasta donde estaba Jesús. Lo cierto es, hermano, que esta mujer, cuando sus dedos entraron en contacto físico con el borde del manto de Jesús, quedó inmediatamente sana. ¿Cuántos dicen amén? Ella, hermano, al instante cuando se dio cuenta que había sido sanada, empezó a retirarse. ¿Por qué? Porque ella no quería llamar la atención. Ella dijo: ya me sané, ya me voy, ¿verdad? Pero en ese momento, hermano, el Señor Jesucristo se detiene y pregunta: ¿quién me ha tocado? En otras palabras, hermano, el Señor Jesucristo paró a la multitud y dijo: vamos a tener un testimonio aquí. Y, hermano, esto nos debe enseñar a nosotros dar testimonios de poder. No venir aquí y decir: gracias a Dios porque se me escapó mi perro y regresó a la casa. Tienes que venir aquí, hermano, a dar un testimonio de decir: el Señor me sanó, el Señor me liberó, el Señor me dio sanidad. Esos son los testimonios que el Señor Jesucristo quiere que nosotros demos. ¿Cuántos dicen amén a su nombre? Cuando Jesucristo preguntó: ¿quién me ha tocado?, los discípulos le dijeron: Señor, deberías preguntar: ¿quién no te ha tocado? Tanta gente que hay aquí, que todos te han tocado, pero él dice: no, alguien me ha tocado, porque poder, porque virtud ha salido de mí. Hermano, eso nos quiere decir que hay muchos toques. Muchos están queriendo físicamente alcanzarme, pero ha habido un toque diferente, ha habido un toque distinto, ha habido un toque especial, ha habido un toque que ha obligado que poder salga de mí. ¿Cuántos dicen amén? Mientras él estaba hablando, hermano,
Y esta mujer que había sido sanada alcanzó a escuchar lo que Jesús había dicho y le preguntan qué había hecho, que quién lo había tocado. Ella entonces quizás se regresó y dice la Biblia, hermano, que esta mujer temblando contó cómo había sucedido, que si solo pudiera tocar el borde de su manto, ella sería sana. Jesús le dijo, conforme a tu fe te ha sido hecho. ¿Cuántos tienen fe? Conforme a su fe le va a ser hecho. Este testimonio, hermano, este relato de esta mujer revolucionó el misterio público del Señor Jesús, porque a partir de ese momento, hermano, la gente se dio cuenta que con solo tocar a Jesús iban a ser sanadas. La Biblia dice, hermano, que la gente hasta se tiraba cuando Jesús pasaba para que fueran sanas, porque el poder de Dios es así de grande. ¿Cuántos dicen amén? Y el poder de Dios, hermanos, sigue igual, así de grande hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? En el capítulo 3, hermano, de Marcos leemos y nos dice que Jesús ya no podía andar en las ciudades y en las aldeas, sino que se tenía que mantener lejos de las aldeas, se tenía que mantener en el campo, en lugares abiertos, porque la gente dice que se abalanzaba sobre él. Pero como nuestro Dios, hermano, es compasivo, Él decidió mantenerse en lugares abiertos para que la gente no se lastimara, para que la gente pudiera tener un lugar donde poder llegar a ver al Señor Jesucristo, hermano. Y lo cierto es que el poder de Dios es tan grande que todo el que le tocaba quedaba sano. Se conoce, hermano, que la gente quizás se empezó a organizar, porque más adelante la Biblia lo dice, empezaron a organizarse y quizás le empezaron a decir al Señor, Señor, mira, hay gente que no se puede mover, hay gente que está paralítica, hay gente que está postrada en cama, que no pueden tocarte. ¿Qué te parece si hacemos un lugar para que tú vengas y camines y estos enfermos que no se puedan mover, puedan tocar el borde de tu manto? Porque el problema, hermano, no eran los enfermos, el problema era los que no podían moverse por sí solos. ¿Cuántos dicen amén? Los que no podían llegar hasta donde estaba Jesús, los que estaban enfermos con enfermedades terminales, los que estaban paralizados, que no iban a tener la oportunidad de acercarse a Él, porque tal vez, hermano, había inmovilidad de ellos, sino que la gente que estaba alrededor de ellos tal vez no iban a poder acercarse a Jesús. Tal vez los familiares cargaban a estos enfermos, ¿verdad? Y los llevaban ahí con Jesús para que tocaran al Señor Jesucristo. Y quizás la gente, hermanos, empezó a organizar y tal vez formaron ahí comitivas, no sé, para que el Señor Jesucristo pudiera pasar ahí y pudiera sanar a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Yo me imagino, hermano, que cuando llegó Jesús a un lugar nuevo, tal vez salían algunos enfermos o tal vez salían algunos miembros de esa comitiva y le decían a Jesús, Señor Jesús, no pases por allá, primero pasa por acá, porque acá están los discapacitados, acá están los graves, acá están los que no pueden llegar donde tú estás. Y Jesús pasaba por ese lugar para que fueran sanos. ¿Cuántos dicen amén? Yo me imagino, hermano, que durante el misterio público del Señor Jesús, esos serían unos de los momentos más espectaculares en la vida de Jesús, porque no era, hermano, que solamente para los que estaban enfermos, sino era para la gente de gravedad, era la gente que no se podía mover, era la gente que tal vez estaban a punto de morir, y cuando Jesús nada más iba pasando, ellos iban siendo sanados. ¿Cuántos dicen amén? Yo me imagino, hermano, que Jesús al ir pasando y la gente lo iba tocando detrás de él, estaban saltando, estaban gritando, estaban levantándose, porque estaban siendo sanadas por el poder del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? A su nombre, a su nombre. Esto lo dije, hermano, como dice el pastor, solamente para hacer un poco de historia, ¿verdad? Usted tiene que aprender cuando el pastor pasa a predicar aquí, tiene que aprender algunas cosas que él dice. ¿Cuántos dicen amén? Y hermano, todos los que le tocaban quedaban sanos. Y algunos me dirán, hermano, pero eso fue cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Ahora Jesucristo ya no está aquí en la tierra.
como humano, ¿verdad? Para que podamos acercarnos y tocar el borde del manto del Señor Jesús. Quizás dirán, eso fue hace mucho tiempo. Bueno, hermano, te tengo buenas noticias. Eso no lo hace Dios solamente cuando Él está físicamente presente en un lugar, sino que ahora el Señor está en forma de... Y recuerde la predicación del pastor la semana pasada que decía, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Eso quiere decir que el Espíritu Santo que está entre nosotros, que es el mismo Señor Jesucristo, puede darnos sanidad, puede darnos libertad, puede darnos liberación. ¿Cuántos dicen amén? Él dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, mandaré al Consolador. Y ahora, hermano, Dios está aquí con nosotros por medio del Espíritu Santo. Por eso Él todavía sana, por eso Él todavía bendice, por eso Él todavía obra milagros, porque todo aquel que en Él cree lo va a recibir. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, hermano, hay dos cosas interesantes que observamos aquí, entre muchas que estaban en este texto. Primeramente era que el enfoque de la gente siguió sobre el borde del manto de Jesús, porque así fue el testimonio de esta mujer, ¿verdad? El testimonio de esta mujer fue que yo fui y toqué el borde del manto de Jesús y quedé sana. Ahora la gente, todas eran sanadas. No importaba, hermano, dónde tocaran a Jesús. Lo tocaban en el brazo, donde sea, la gente quedaba sana. Pero en la mente, hermano, de la gente, de las personas, el enfoque o la idea siguió quedando que era en el borde del manto. ¿Cuántos dicen amén? Y como que Dios, hermano, quiso que ese pensamiento prevaleciera, como que había algo especial con la idea del borde del manto de Jesús. Y déjame te digo, hermano, hay muchas razones para pensar esto y para creer esto. Mire lo que dice Números capítulo 15. Números capítulo 15, verso 37. Búscalo ahí en tu Biblia, hermano. Y te vas a dar cuenta por qué Jesús usaba este manto. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Dios le dio unas instrucciones, hermanos, especiales a Moisés de cómo debían vestir los hombres, no nada más las mujeres, también los hombres. Amén. Ahora déjame decirte, hermano, hermana, amigo, amiga, que Dios sí está interesado en cómo te vistes. Pocos lo creyeron, pero es cierto, hermano, porque uno como se viste dice mucho de uno mismo. Es más, Dios desde el principio, hermano, no estuvo satisfecho con la idea que Adán y Eva se vistieron, porque la Biblia dice que se hicieron delantales. Y Dios dijo, neles pasteles, ¿verdad? Así no va a ser. Dice que Dios les hizo unas túnicas de pieles. ¿Cuántos dicen amén? Dios los quiere vestir y el diablo los quiere desnudar. Pero los que amamos a Dios queremos agradar a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, hermano, Dios tuvo un detalle de cómo debían vestir los varones. Y Dios le dijo a Moisés en el capítulo 15 de Números que los hombres tenían que hacer un borde, o sea, un doblez en su vestimenta. Ahora, hermano, ellos no usaban pantalones como nosotros en ese tiempo, sino que usaban una especie de bata, una bata larga que llegaba hasta el piso. Y Dios le dijo a Moisés, mira, esa tela que está ahí no puede quedar así. Tienes que decirle a los hombres que hagan un doblez y que hagan un borde. Y además de eso tienen que poner un cordón azul a todo alrededor de su manto. No podía ser verde, no podía ser rojo. Nadie podía decir es que no combina con lo que llevo puesto. Dios dijo que tenía que ser azul y tenía que ser azul. Amén. Pero ¿por qué Dios mandó eso? Él le dijo a Moisés que eso iba a servir de memorial, o sea, iba a servir de recordatorio para nosotros. Dios le dijo a Moisés, eso va a servir de recordatorio acerca de la santidad de Jehová y acerca de la misericordia de Jehová. Ahora, hermano, menciono esto, hermano, porque Jesús era un varón israelita, amén.
Y él cumplió todo al pie de la letra, todos los detalles que Moisés había dicho. Eso quiere decir, hermano, que en el borde del manto de Jesús no era cualquier borde. ¿Cuántos dicen amén? Sino que tenía ese doblez y también tenía ese cordón azul. Por lo tanto, hermano, cada vez que alguien extendía la mano para tocar el manto, siempre veían ese cordón azul, siempre veían ese doblez, y era un recordatorio que solo por la misericordia de Dios es que estaban siendo sanadas, es que estaban siendo bendecidas. Hermano, déjame decirte en este día que no es por algo bueno que tú hayas hecho, sino es porque la misericordia de Dios y la gracia de Dios nos bendice hoy a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solamente eso, hermano, el enfoque sobre el manto, las orillas de su manto. Dios quiere, hermano, que te des cuenta en esta tarde de que Dios es tan poderoso que aún en las orillas, si es que Dios tiene orillas, que aún en las orillas de su presencia hay suficiente poder para cualquier necesidad que tú tengas, porque Él es el Todopoderoso. Aleluya. Y quizás, hermano, estás pensando, porque hay muchas personas que cuando tienen una necesidad, lo primero que viene a la mente, y no digo que esté mal, está bien, pero muchas veces nos viene a la mente por una necesidad que tenemos: voy a ayunar 7 días, voy a ayunar 21 días. Y en el primer día ya se anda uno desmayando, ¿va? Porque no está acostumbrado. Pero Dios dice: no necesitas hacer eso, porque solamente por mi misericordia, solamente si te acercas, solamente si llegas a la orilla, vas a recibir tu milagro. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, a su nombre. Déjame decirte, hermano, en esta tarde, que en este lugar hay mucho más que solo el borde del manto del Señor. Incluso, hermano, hoy tú puedes tocar el borde del manto del Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo quieren tocar? Bueno, como 5. ¿Cuántos quieren tocar el borde del manto del Señor? Ahora sí, aleluya. Y tal vez, hermano, estás pensando: bueno, ¿será que el hermano Rigo trae un manto, o se va a sacar el saco, o quizás trae una sábana ahí? No, hermano. Aunque por ahí muchos andan diciendo, y creo que ya todos sabemos eso, que muchos andan diciendo que tienen el manto sagrado de Jesús, el manto de Turín lo llaman, ¿verdad? Y ahí lo andan en museos exhibiendo, diciendo que era el manto con que envolvieron al Señor Jesús cuando lo bajaron de la cruz. Hermano, el diablo siempre le va a mostrar sustitutos acerca de la presencia de Dios y mentiras que no sirven. Pero déjame decirte, hermano, gracias a Dios que yo no tengo que ir a un museo para encontrar la presencia de Dios, sino que el Espíritu Santo está aquí en este momento con nosotros, y solamente tengo que venir a la casa del Señor. Aleluya. La Biblia, hermano, nos dice dónde podemos encontrar el borde de su manto. ¿Alguien quiere saber? La palabra de Dios nos dice dónde podemos encontrar su manto. Isaías capítulo 6. Y aquí tenemos, hermano, al profeta describiendo una visión que él tuvo. Algunas Biblias al principio tienen un texto que dice el llamamiento de Isaías. E Isaías, hermano, está describiendo cierto momento que fue algo difícil para él, porque había muerto uno de sus amigos. Y primeramente, hermano, él estaba ahí a pesar de la pérdida de su amigo. Él dijo: yo voy al templo, yo voy a la casa de Dios. Y dice Isaías el capítulo 6, verso 1: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban. Sus faldas llenaban. O sea, Isaías llegó al templo, y estando ahí, Dios le dio una visión, y en esa visión, hermano, él vio el trono de Dios. Note que no dice que vio 2 tronos o 3 tronos. Él solamente vio un trono, y solo uno que estaba sentado sobre el trono, porque no hay 2 ni 3 dioses, solo hay uno. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos dicen amén?
El profeta Isaías dice: vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Pero él no se detuvo ahí, hermanos, sino que dice y sigue describiendo lo que seguía mirando, y dijo: sus faldas, hermano, no caían en el mar, no caían en el bosque, no caían en un lago, sino que dice: sus faldas llenaban el templo. Ahora, hermano, si las faldas del que está sentado sobre el trono llegan al templo, quiere decir que el borde de su manto deberían estar ¿dónde? En el templo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, hermano, que en ese templo estaba el borde del manto del que estaba sentado sobre el trono. Ahora, si tú lees esto y saliendo de la iglesia quieres ir a comprarte un boleto y volar hacia ese lugar donde está ese templo, te tengo malas noticias. Ese templo fue destruido, fue el templo de Salomón, y fue destruido aproximadamente 450 años antes de Cristo por Nabucodonosor y su ejército. Destruyeron ese templo y toda la ciudad de Jerusalén y no quedó nada. Pero no te desanimes, hermano, te tengo buenas noticias. El templo fue reconstruido 70 años después, cuando el pueblo de Israel salió de su cautiverio. Regresaron a Jerusalén, reconstruyeron la ciudad y también reconstruyeron el templo. ¿Cuántos dicen amén? Ese templo, hermano, originalmente se le llamó el templo de Zorobabel y eventualmente se le llamó el templo de Herodes. Ahora, ¿por qué se le llamó el templo de Herodes? Porque él hizo algunas modificaciones en el templo, y le hizo algunas ampliaciones en el templo mucho antes o poco antes de que empezara el ministerio de Jesús. Por eso lo llamaron el templo de Herodes. En ese templo, hermano, fue cuando llegó Jesús y dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Y por si alguno, hermano, ya se quiere ir a comprar sus boletos de pasaje para ir a ese templo, te tengo malas noticias otra vez, porque el templo fue destruido otra vez en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito destruyó la ciudad de Jerusalén. Y dice la historia que arrasó con todo Jerusalén, arrasó con todo lo que había ahí y volvió a destruir el templo. Y dice que no quedó piedra sobre piedra. ¿Cuántos dicen amén? Te preguntarás, hermano, ¿por qué nos viene a contar eso? Porque te tengo buenísimas noticias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios capítulo 3 verso 16: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que Dios mora en vosotros? Hermano, hoy en día Dios no tiene un edificio que Él haya mandado a construir, sino que donde se reúna el pueblo de Dios, ahí es templo y casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí, hermano, va a estar la presencia de Dios, ahí va a estar el borde de su manto. Aleluya. Por lo tanto, hermano, quiero decirte, aquí en esta tarde está el borde del manto de Jesús, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está Él en medio de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, hermano, aquí está el borde de su manto. ¿Cuántos lo creen? No está hecho de algún material que tú lo puedas tocar con tus manos, pero aquí está el Señor Jesús moviéndose, hermano, por todo este lugar, arrastrando el borde de su presencia, el borde de su gracia, el borde de su misericordia, esperando que alguien por la fe pueda tocarlo. Y todo el que lo toque, todo el que lo toque recibirá el poder de Dios. Oh, hermano, yo puedo sentir la presencia de Dios en esta noche, pero depende, hermano, de cada uno de nosotros si queremos tocarlo. Depende de cada uno de nosotros si queremos acercarnos a ese lugar. Depende de nosotros si queremos hacer como esa mujer y decir: no importa que haya un montón de gente, yo me voy a acercar y voy a
a tocar ese manto, porque yo sé que si tan solo tocare ese manto, yo seré sana. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, hermano, en esta tarde. Y yo quiero decirte, hermano, así como esa mujer cuando dijo: si tan solo tocare el borde de su manto. Yo no sé tú, hermano, pero si en esta tarde tú quieres decirle: Señor, si tan solo me puedo acercar a tu presencia, si tan solo puedo llegar y tocar la orilla de tu borde. Yo quiero decirte, hermano, ya no cargues más tu pecado, ya no cargues más tu enfermedad, ya no cargues más tus problemas familiares. Si ya hiciste todo, hermano, por tu familia, si ya hiciste todo por tu enfermedad, si ya hiciste todo por tus hijos, es tiempo de que vengas a este lugar y le digas: Jesús, quiero entregarte esto a ti. Es tiempo de que vengas aquí y toques el borde de su manto, porque ahí hay suficiente poder para que recibas lo que tanto necesitas. Habrá alguien aquí, hermano, que quiera decirle al Señor: Señor, ya no puedo más, mis fuerzas se terminaron, ya no tengo esperanza, ya no hay nada más que yo pueda hacer, mis fuerzas ya no dan para más. Dice Primera de Pedro 5:7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aquí, hermano, está al borde del manto de Jesús. La pregunta es que si lo quieres tocar, que si lo quieres tocar. Derrama tu corazón, derrama tu espíritu sobre Él.